Después de la ascensión de Jesús, las Escrituras relatan que sus discípulos estuvieron reunidos en oración hasta que, ungidos por el Espíritu Santo, salieron a predicar a las multitudes. Hoy, al tener la compilación escrita de los orígenes del cristianismo, muchos se cuestionan si los discípulos también observaron y enseñaron todas las doctrinas judías, especialmente las del Shabbat. Cómo los cristianos primitivos se posicionaron frente a la observancia del séptimo día. ¿Había diferencia teológica entre el sábado cristiano y el Shabbat judío? ¿Cuál era la postura del apóstol Pablo sobre esta doctrina? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. En los Evangelios se presenta a Jesús criticando la postura de los líderes judíos con respecto a la forma en que observaban el séptimo día. Una vez finalizado el ministerio de Jesús, cómo los discípulos se posicionaron frente a la observancia del Shabbat. Los Evangelios presentan a los discípulos de Jesús ávidos de aprender lo que Él estaba enseñando. No siempre seguían exactamente lo que Él predicaba, pero estaban en el proceso de aprender, de seguir el proceso del discipulado. Y vemos algunas de las actividades que Jesús hace, chocan frente a frente con la tradición oral. Jesús no está en contra de la observancia del sábado. Al contrario, Él restablece la verdadera observancia del sábado. Y los discípulos captan eso. Se dan cuenta de la diferencia que hay entre la tradición oral y las enseñanzas bíblicas. Cuando María en las bodas de Canaán finalmente comprendió, ella le dice a los siervos: haced lo que Él os diga. Esa debe ser nuestra actitud, como fue la actitud de los discípulos. Ellos se mantuvieron aprendiendo lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús ordenaba. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la misma escena. Estaban los discípulos ahora recogiendo espigas. Ellos lo estaban haciendo durante el sábado. Pero lo importante es que aquí entra en conflicto el asunto de autoridad. ¿Con qué autoridad hacen estas cosas? El problema no era el sábado, el problema era la autoridad. Jesús usa como ilustración a David cuando él tomó del pan que era consagrado, era el pan del santuario, y él presenta que él tenía autoridad similar. Jesús se está contrastando con las posiciones de Hillel y Shammai, rabíes famosísimos en el judaísmo, y él está presentando su propia autoridad, él como Señor del sábado, y los discípulos siguen a su rabí, a su maestro, y la posición de ellos en relación al sábado es la misma, de respeto, de cuidado, pero no siguiendo las tradiciones humanas. Después que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, poco a poco los discípulos van saliendo de su asombro, de su perturbación, de su confusión, porque el mismo Jesús se les aparece y los reafirma, pero no logran entender del todo la aplicación de las enseñanzas de Jesús hasta que desciende el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo, cuando se une el Espíritu de Dios, que es un espíritu sublime, que es un espíritu infinito, todopoderoso, a nuestro frágil espíritu, Él nos capacita para recordar, para entender, para internalizar y para poder aplicar las enseñanzas de Jesús. Así como hizo con los discípulos, con nosotros que también somos sus discípulos hoy en día, lo va a seguir haciendo. Acuérdense, Jesús tuvo que enviar el Espíritu Santo porque estaba dejando su iglesia naciente en manos de unos hombres de condición muy humilde, en manos de unos hombres de conocimiento muy limitado. Y el Espíritu Santo es el que permite que ellos
entendieran lo mejor de las enseñanzas de Jesús y las pudieran poner en práctica. Los discípulos, aún después de la muerte de Jesús, continuaban venerando, guardando el sábado. Eso es evidente en los mismos evangelios. En Mateo 24, cuando Jesús da instrucciones específicas acerca de qué hacer antes de la destrucción de Jerusalén, Él les habla acerca de orar porque su vida no sea en Shabbat, dando evidencia de que aún cerca del año 70 todavía los discípulos seguían guardando el sábado. Y vemos que en la iglesia primitiva, Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, en el concilio que toma lugar en Jerusalén, que se registra en Hechos 15, ahí se menciona de forma específica la predicación del Evangelio en las sinagogas los sábados. Quiere decir que los discípulos continúan con el ejemplo del maestro que fielmente iba a la sinagoga en sábado. Más adelante, cuando Pablo comienza su ministerio, también lo comienza en sinagogas, evidenciando de que él todavía guardaba el sábado. El libro de Hechos presenta cómo los discípulos de Jesús comenzaron a predicar el Evangelio. Más adelante, el Nuevo Testamento presenta las cartas paulinas, conteniendo mensajes de exhortación a fieles de distintas ciudades. ¿Realmente se podría encontrar evidencias en estos escritos de que los discípulos y los apóstoles continuaron observando el Shabbat? Nosotros debemos reconocer que en Hechos 13 está describiendo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, el hijo de la consolación. Y ellos son ordenados, las manos son impuestas sobre ellos en Antioquía, uno de los escenarios tal vez para mí más emocionantes en el antiguo cercano oriente. Ha sido yo estar en ese puerto, el puerto desde donde salió el Evangelio por primera vez hacia el mar. Desde allí fueron hacia Salamina, donde hemos tenido la oportunidad de visitar también y donde todavía quedan las ruinas romanas. Allí había una sinagoga y en Hechos 13:5 describe a Pablo visitando dicha sinagoga. Pasó por toda la parte sur de Chipre, llegó hasta Pafos y allí también predicó a los cristianos, a los judíos que se encontraba allí. En Antioquía es el primer lugar donde ellos son llamados cristianos. Aquí se encuentra con Paulos, el procónsul, el gobernador de Chipre en ese tiempo, siendo una colonia romana, una posesión de Roma. Más adelante, Pablo, cuando tiene su llamado en Troas, estamos hablando de Turquía hoy, Anatolia o Asia Menor en los tiempos bíblicos, en Troas, él recibe su llamado a pasar hacia Europa. Desde allí, Pablo llega hasta Neápolis y desde allí entonces toma la carretera principal. Todos los caminos conducían a Roma. La vía Apia, las diferentes vías que había para llegar hasta Roma. Él llega hasta Filipos y en Filipos se encuentra con un grupo de mujeres. Probablemente en este caso no era una sinagoga porque solamente había mujeres. Probablemente junto al río, en un lugar abierto, en una casa. Y allí él lee la Torá y él comparte el Evangelio. Allí tiene la primera conversa, Lidia, una europea, viniendo en este caso originalmente de Anatolia, de Turquía, hoy por hoy. Y allí esta comerciante de púrpura comienza a tener una iglesia y reuniones en sábado. Más adelante, cuando Pablo sale de allí, él llega hasta Tesalónica. Y en los Hechos se presenta que él predica el Evangelio en sábado en Tesalónica. Después él desciende hasta Berea. En Berea, aunque no menciona la palabra sábado, pero está hablando en el contexto de la sinagoga y que ellos eran más fieles que los anteriores porque ellos buscaban la palabra de Dios y estaban leyendo. Él predica. Más adelante él llega hasta Atenas, donde no se habla nada del sábado, y llega después hasta Corinto, donde sí se habla que él también comparte en la sinagoga. Hoy hemos encontrado la sinagoga. Tenemos una menora, un candelabro que se encuentra en uno de los pilares. Tenemos una inscripción
que menciona la sinagoga de los hebreos. Así que este es el lugar donde Pablo pudo haber estado predicando el Evangelio, juntamente con el Bema, donde él fue juzgado, las calles donde él estuvo predicando, los mercados a los cuales él hace referencia en 1 Corintios 8, pero todo en el contexto de la predicación del Evangelio en sábado. Los discípulos, evidentemente, en base a todos estos textos, todos estos pasajes, la evidencia que tenemos más adelante de los cristianos que describen a los discípulos guardando el sábado durante los primeros siglos, no tenemos ninguna opción que concluir y reconocer que los discípulos continuaron guardando el sábado después que Jesús murió, después que Jesús ascendió y mientras ellos permanecieron ministrando a los primeros cristianos. La Biblia presenta evidencias de que los primeros cristianos observaban el séptimo día como un día santo. Ahora, ¿había alguna diferencia entre el sábado observado por el cristianismo primitivo y el Shabbat judío? Realmente no había diferencias significativas entre la forma en que los cristianos guardaban el sábado y los judíos, porque no había una diferencia entre judíos y cristianos. Todos estaban dentro del contexto del judaísmo. El cristianismo estaba enraizado en el judaísmo. Por tal razón, la ceremonia de recepción del sábado, lo que se hacía, la bendición, más adelante el ir a sinagoga, las actividades eran muy parecidas. Claro está, Jesús establece el hacer bien en sábado. Jesús establece no tener que hacer caso a cada detalle de cada ley acerca de los granos, de los pasos y demás que seguían los otros judíos. Así que sí había cierto sabor diferente en la forma en que los cristianos iban a guardar el Shabbat. En la práctica, los discípulos lo que hicieron fue imitar al Maestro. Ellos también aprovecharon el sábado para reunirse, pero no solamente en las sinagogas, sino también en los que los americanos llaman de household, en las casas iglesias, aquellas haciendas enormes que estaban cerca de las ciudades. Ahí ellos se reunían y al reunirse durante la semana, pues los dueños de la hacienda realmente lo que tenían era su casa. Los sábados, como dice Pablo en Gálatas, la casa se convertía en el edificio de Dios y cambiaba la dinámica de lo que estaba pasando. Además, ellos eran como Jesús, predicadores itinerantes. Iban de lugar en lugar y trataban de hacer una diferencia con las enseñanzas de Jesús, a donde iban y a enseñarles a guardar este sábado donde el espíritu de la ley o el amor de la ley sea manifestado en armonía con los principios de Dios. Pero en términos generales no había diferencia en la forma en que recibían los cristianos el Shabbat y lo despedían o algunas de sus actividades y los judíos, aunque debemos destacar que los cristianos debían haber tenido un gozo especial, como es descrito por Pablo en 1 Corintios y en algunas de sus cartas. Había un sentimiento diferente. El sábado representaba también la venida de Jesús. Era un elemento importante dentro del culto cristiano, el enlazar ese Shabbat escatológico, ese Shalom escatológico que ellos tenían semana tras semana con la venida del Mesías. Y por tal razón, sí, muy parecido, pero con un sabor muy especial en el cristianismo. La observancia del séptimo día es una doctrina presente en gran parte de las Escrituras. Actualmente, muchos cristianos cuestionan la vigencia de esta doctrina, usando como referencia los escritos de Pablo. Pero, ¿cuál era la verdadera postura de este apóstol con respecto al Shabbat? Un filósofo alemán famoso es Hegel. Hegel tenía una teoría de dialéctica, donde él decía que la tesis y la antítesis creaban una nueva síntesis.
O sea, que hay momentos en la historia donde dos puntos de vista chocan, sacan chispa y surge algo nuevo. Y él trató de aplicar eso a la filosofía, pero después vinieron los otros filósofos alemanes e impusieron ese pensamiento filosófico muy posterior a la Biblia, se lo impusieron a la teología de Pablo. Y ellos trataron de enseñar que del judaísmo y del movimiento de Jesús, Pablo crea el cristianismo, cosa que es poco científica. Primero porque es imponer la mentalidad filosófica de siglos posteriores a la Biblia, cuando ese pensamiento no existe en las Sagradas Escrituras. Esa mentalidad filosófica no es parte de ella. Segundo, es poco científico, porque es un anacronismo. No tiene nada que ver con la realidad de la cosmovisión bíblica en aquella época. Pablo continuó guardando el sábado como lo hacían los otros discípulos, Jacobo, Pedro y los demás. Pero Pablo tiene dificultades con aquellos que él llama judaizantes. Algunas personas que ellos querían no solamente que las personas aceptaran a Cristo, sino que estos nuevos gentiles se conviertan en étnicamente judíos, que ellos adopten cada y una de las costumbres o tradiciones que eran netamente judías. Él también tiene conflictos con la ley ceremonial impuesta a los nuevos cristianos. Y tenemos que ver, cuando él habla acerca de nomos, de ley, no confundirnos con la ley ceremonial y la ley del decálogo bíblico. Por tal razón, si somos cuidadosos, debemos de reconocer que Pablo no tiene conflictos con el sábado o con la ley. Él, defensor de la gracia, de la justificación por la fe, él quiere darle el sentido correcto a la observancia del sábado. Que lo observemos, pero por las razones correctas, porque somos salvos únicamente por la fe. Somos salvos por la gracia de Cristo, y en base a esa relación de salvación, entonces aquellos que son salvos guardan la ley y tienen la experiencia de gozar un sábado como Cristo lo disfrutó. Ahora, los escritos de Pablo, algunos, dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender. Y sabemos que hay algunas declaraciones de Pablo que necesitan un estudio profundo y una buena explicación. Pero eso es todo. Mi sugerencia para cuando usted se encuentra con una de esas declaraciones es la siguiente. Cuando usted está tocando un tema de la Biblia, vaya a través de toda la Biblia buscando ese tema. Busque los textos que son más claros, los que hablan directamente sobre ese tema. Y después pasa a los textos que son un poco más oscuros. Por ejemplo, en Colosenses Pablo habla de que quedan cesantes ciertos sábados. Pero Pablo lo que está hablando es prácticamente de la moralidad de las leyes ceremoniales. O sea, ciertas fiestas caían en ciertos sábados, y por caer en ciertos sábados, ellos utilizaban el sábado para establecer un reglamento sobre la moralidad de esa fiesta. Pablo sabe que todas esas fiestas tienen un cumplimiento en Jesús. Jesús era representado por todas esas instituciones, porque Dios no solamente habla con palabras, también habla con instituciones para que tú puedas ver que Él es el cumplimiento profético de todas ellas. Él es el cumplimiento de la fiesta de los panes sin levadura. Él es el cumplimiento de la fiesta de las Pascuas. Él es el cumplimiento de la fiesta de las cosechas. Él es el cumplimiento del santuario mismo. Jesús lo dice en Mateo capítulo 12. Pero además de eso, Pablo lo que está es en contra de que nosotros pensemos, o por lo menos los cristianos de aquella época, que era compulsorio cierta observancia de fiestas porque habían sábados envueltos, como si hubiera una moralidad obligatoria en ello. En eso Pablo ya no estaba de acuerdo, porque sabía que el cumplimiento era Jesús. El Nuevo Testamento enseña que el apóstol era fiel observador del sábado y que también esta doctrina era parte de sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué sus textos han causado tanto conflicto?
con respecto a la observancia de la ley y de los mandamientos. Pablo es un apologista, un defensor de la verdad, un apologista y no